Y en este tiempo como iglesia estamos experimentando, estamos viviendo un tiempo en la que queremos ponernos en forma, en la que queremos ponernos en forma espiritual. Y para eso, en esta semana, muchas gracias, pastor. En esta semana estamos compartiendo sobre el sustento, sobre el alimento espiritual. Durante la mañana, algunos están repitiendo el plato. Durante la mañana, el pastor Iván, hablando de alimento, nos trajo un buen asado, ¿cierto? Un mensaje así, power. Yo les traigo un coca vino, así que igual a esta hora de la tarde viene bastante bien, así que con hambre no van a quedar. Hablando de alimentos no van a quedar. Bueno, lo anoté acá porque se me podía olvidar. Uno es cabeza de pollito. Es indispensable cuando uno se va, quiere exponer la escritura, quiere exponer la palabra de Dios, estar bajo su cobertura. Así que me voy a tomar la libertad, un par de segundos, para hablar con nuestro Padre, para no meter las patas y hablar cosas mías, sino que sean solamente la palabra de Él. Señor, mi Dios, Señor, mi Dios, oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Tú conoces mi levantar y mi acostar, Señor. Tú conoces mis buenos días y mis malos días. Y es por eso, Señor, que te bendigo y te doy las gracias, porque tu gracia es la que permite estar aquí en pie, Señor. No tengo méritos algunos, Señor, para tener el honor y el privilegio de exponer tu palabra. Por eso simplemente pido tu guía, tu dirección, para que lo que salga de mis labios, Señor, simplemente sea tu palabra y lo que tienes tú. Estas son tus ovejas, Señor. Son mis ovejas, son tus ovejitas y eres tú, Señor, quien las alimenta. Por eso, Señor, oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alimentarnos de la palabra, a modo de introducción. Si queremos estar sanos, si queremos estar fuertes, vigorosos, para enfrentar todo lo que la vida nos pone por delante, debemos rendir en nuestros trabajos, debemos rendir con nuestras familias, con nuestros hijos, con tu esposo, con tu esposa. Si tú quieres estar, si yo quiero estar sano en esta área, debo efectivamente alimentarme bien, debo tener una dieta balanceada. No me sirve de nada o no me sirve de mucho solamente alimentarme de proteínas sin tomar en consideración las vitaminas. Y viceversa, no me sirve de nada o de muy poco solamente alimentarme de vitaminas y no adquirir proteínas y algo de carbohidrato. Debemos alimentarnos de una forma equilibrada y balanceada. Bueno, de la misma forma en el ámbito espiritual. Si queremos estar sanos, fuertes y vigorosos, debemos alimentarnos de manera balanceada de toda la palabra de Dios. El Antiguo, el Nuevo, Salmos, Proverbios. Toda la palabra de Dios es un buen alimento para que nosotros estemos saludables espiritualmente. Y así poder hacer frente a todo esto que nos demanda la vida en nuestros ámbitos de influencia. Estar sano espiritualmente para tener un buen matrimonio, para tener una buena relación con tu esposa, con tus hijos, para ser de buena influencia en tu trabajo, en tus estudios. Y más aún, es bueno estar espiritualmente sanos, alimentarnos espiritualmente bien, porque en la misión que cada uno de nosotros tiene, mejor nos puede ir, porque estamos bien alimentados. En la influencia que tú tienes con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia, aquellos que aún no tienen el gozo de caminar junto a la presencia de Dios en el día a día, como la tenemos la mayoría de los que estamos acá. Y más aún, aquellos con los que tú te desenvuelves que están condenados a una eternidad sin Dios. ¡Wow! Así de importante es estar bien alimentado de la palabra de Dios, porque de eso, en tu ámbito de influencia, puede ser el camino para que otra persona alcance la salvación a través de Jesús. Estar bien alimentado, estar bien nutrido con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, tiene mucho significado en tu esfera de influencia. Insisto, la familia, los hijos,
el trabajo, los amigos, el estudio. Así de importante es estar bien alimentado en el espíritu. El alimento que nos sostiene. Este mensaje está tomado del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Quiero darles una leve introducción, muy poca introducción o contexto. ¿Qué nos dice Juan en el capítulo 6, en sus primeros versículos? En este capítulo, Juan registra que Jesús cruza el mar de Galilea y va a Tiberias. Y registra Juan que una multitud sigue a Jesús. Pero esta multitud sigue a Jesús porque ha visto las señales que Jesús hacía en el pueblo, específicamente en los enfermos. Esa era la razón porque una gran multitud seguía a Jesús. Juan también registra en el capítulo 6 del Evangelio de Juan la alimentación de 5.000 personas. Más de 5.000 personas, porque Juan dice que son 5.000 hombres. No están contados ni los niños ni las mujeres. Aquí son mucho más que 5.000 personas. Juan también registra en este capítulo la idea que tiene la multitud al ver que Jesús hace este gran milagro, esta gran señal de alimentar 5.000 personas con tan solo unos pocos panes y unos pocos peces. Juan registra el hecho de que la multitud quiere hacerle rey. ¿Han tomado atención a ese pasaje? La multitud quiere hacer rey a Jesús. Y dice, Juan registra que Jesús se aísla. Jesús se aísla porque sabe el tipo de rey que quiere la multitud. Quiere un rey que los salve o libere de la opresión del imperio romano. No quieren un rey que les salve y que les lleve a vida eterna. Están pensando en otra cosa. Por eso él se da cuenta y se aísla, está solo. Juan también en este capítulo registra que los discípulos se van en las barcas de vuelta de Tiberias a Capernaum. Y Juan registra algo y que todo un capítulo, una parte del Evangelio que todos conocemos, que es cuando Jesús se había aislado, los discípulos van y Jesús se queda atrás. Y lo que pasa acá es que Jesús camina sobre las aguas del mar de Galilea. Y Juan registra una palabra, una frase maravillosa, que es que cuando los discípulos ven a Jesús caminando por las aguas del mar de Galilea, se espantan y tienen miedo. Y Jesús les dice, no teman, yo soy. Este yo soy está colocado en este capítulo de una manera precisa, importante, con mucha intención. Y es importante para lo que viene del mensaje. Dejar de buscar a Jesús solo por los panes y por los peces. Esto está tomado, vamos a leer el capítulo 6, versículos 24 al 27 del Evangelio de Juan. Dice así, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará a comer, porque a éste ha señalado Dios el Padre, porque a éste ha señalado Dios el Padre. ¿Cuántos de nosotros o a cuántas personas conocemos que siguen al Señor Jesús, que se acercan a esta o a otra iglesia solo por los panes y los peces? Si se hace una encuesta, más de uno conoce a un hermano, amigo, que va detrás de Jesús por los panes y los peces. Nos hemos acostumbrado a buscar al Señor cuando estamos en dificultades. Muchos se acostumbran de acercarse a la iglesia solo cuando tienen un conflicto. Tienen un conflicto de orden familiar, de orden económico, etc. Y lo hacemos así porque vivimos en una sociedad de la inmediatez. Queremos soluciones rápidas.
Nos acercábamos a Jesús como quien se acerca al paracetamol cuando le duele la cabeza. Queremos alivio instantáneo. Estamos viviendo algo que nos sobrepasa y se acuerdan que el vecino es canuto y van con el canutito a la iglesia porque en la iglesia hay alguien que les puede ayudar. Es como cuando un amigo o una amiga entra por esa puerta con un problema, con una crisis matrimonial. Y el Señor, en su infinita bondad, el Señor, en su infinita misericordia, tiende la mano y ayuda a este amigo o a esta amiga porque está pasando una crisis matrimonial. Pero ¿qué sucede? Sucede que la gratitud que sentías en un comienzo por esa ayuda de parte del Señor se empieza a apagar. Ya no hay tanta gratitud, ya como que, yo me empecé a portar bien, por eso se compuso mi crisis matrimonial. Ya estoy haciendo más efectos en la casa como para que mi señora o mi esposo me tenga en mejor consideración. Te aíslas, te vas de la iglesia, ya no vienes a derramar lágrimas, ya no te arrodillas en las noches a pedirle al Señor, ayúdame, ayúdame. La aspirina, el paracetamol, ya hizo efecto. Entonces te enfriaste. Sorpresa, ¿qué sucede? Otra crisis, otra dificultad. Quizás ya no es matrimonial, ahora puede ser económica, o puede ser algún conflicto con tu hijo, que anda ahí como medio perdido. ¿Y qué haces tú? Una vez más, ¿te acuerdas? ¿Te acordaste de que hace unos meses, hace unos años atrás, fuiste a tal iglesia? Hace años atrás me arrodillé y el Señor escuchó. ¿Y te acuerdas entonces que tienes el paracetamol? Vas a la iglesia por ese paracetamol, para que el Señor te ayude, para que el Señor corrija, para que el Señor te sane. ¿Qué sucede? Acostumbrado al paracetamol. En palabras del Señor, los panes y los peces. Van detrás del Señor, entran por las puertas de las iglesias, por los panes y los peces. Insisto, si yo te preguntase, si tú conociste en tu caminar cristiano a amigos, a amigas que se han acercado solo por los panes y por los peces. Yo no juzgo a ese tipo de personas, no las juzgo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, siempre va a estar dispuesto a darnos una mano, siempre va a estar dispuesto a levantarnos, siempre va a estar dispuesto a ayudarte con ese hijo que se te ha perdido, siempre va a estar dispuesto cuando tú estás clamando por salud, siempre va a estar dispuesto cuando tu esposa, cuando tu matrimonio está a punto de romperse. En palabras de Jeremías sabemos todos que los pensamientos del Señor para cada uno de nosotros son pensamientos de bien. Cada vez que cruzas esa puerta, cada vez que alguien cruza esa puerta por los panes y los peces, el Señor no se los va a negar. Pero debemos tener muy en mente de que el Señor quiere mucho más que eso. El Señor no nos quiere así. No nos quiere mantener a pura aspirina. El Señor quiere que nosotros crezcamos. El Señor quiere que nosotros maduremos en la fe, para que así nosotros podamos ser quizás la aspirina para otro. Ese es el sentido de que tú te nutras bien de la palabra de Dios. Ese es el sentido de que tú no estés, de que nosotros no estemos, de que yo no esté a los pies del Señor solo por los panes y los peces. Él me quiere ver crecer. No puedo ser niño, los niños son fluctuantes. Él me quiere ver crecer, maduro. Me quiere ver firme espiritualmente. Insisto, si en algún momento te acercaste al Señor por los panes y los peces, no te va a juzgar, pero sí quiere que tú crezcas, sí quiere que te alimentes bien, sí quiere que te desarrolles de forma espiritual.
Comer la carne de Jesús significa internalizar profundamente de su sacrificio. Vamos a leer y compartir Juan 6, del 51 al 55. La palabra de Dios en el capítulo 6, verso 51, dice así, mira, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. La fe en Jesús significa una identificación personal con Él. Obviamente, mucho más que una aceptación intelectual a ciertos aspectos que todos sobreentendemos de Jesús, o una formulación correcta del credo o de lo que creemos. Por ejemplo, que Jesús nació de una virgen, concepto intelectual. Por ejemplo, que Jesús murió en una cruz. Por ejemplo, que Jesús resucitó al tercer día. Todo esto es cierto, pero la fe en Jesús para mantener una buena forma espiritual implica mucho más que esta confianza en Jesús. Es una aceptación de Jesús y de todo lo que afirma ser. En consecuencia, Jesús demanda una consagración completa de nuestra vida a Él. El compromiso con Jesús no es emocional, sino que implica la voluntad de responder a las exigencias de Dios que se presentan en Jesús y por Jesús. Jesús es el camino al Padre. No nos podemos bypassar a Jesús. Jesús es el Señor y como tal, Él demanda una sumisión total y completa de nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida, a su señorío. Cuando les comentaba recién, bueno, y ustedes conocen, que Jesús va caminando sobre las aguas del mar de Galilea y se encuentra en la barca con los discípulos, y los discípulos se asustan. Jesús dice, no teman, yo soy. Les comentaba que Juan registró estas palabras de una manera intencional en su evangelio. Jesús es Dios. No teman, yo soy Señor. Yo soy. Estas palabras de Jesús nos llevan al Antiguo Testamento. Nos llevan con Moisés, cuando Moisés pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Cuando me pregunten allá que tú los vas a sacar de Egipto. ¿Recuerdan, cierto? La zarza ardiente le contesta, yo soy. Jesús, sobre las aguas del mar de Galilea, les dice a sus discípulos, no teman, yo soy. Jesús es el gran yo soy. Jesús es Dios mismo. Eso es lo que le está transmitiendo a los discípulos. Eso es lo que Juan está transmitiéndonos a nosotros. Yo soy. Mira, Dios, el Señor, no es energía. Él creó la energía y Él puede usar la energía como a Él le plazca. Puede ser un poquito de energía, puede usar mucha energía, puede usar toda la energía, porque Él es el creador de la energía. Dios no es el universo. Inclusive, Dios no está en el universo está en las palmas de su mano. Dios no es la naturaleza. Dios creó la naturaleza. Nosotros podemos ver la grandeza de Dios cuando observamos el universo. Nosotros podemos ver la belleza de Dios cuando observamos la naturaleza.
Y podemos ver el poder de Dios cuando vemos la energía. Ese es el pan que descendió del cielo en la persona de Jesús. Las palabras que dice Juan, en 1 de Juan, capítulo 4, verso 8, lo que sí dice la Biblia de que es Dios, es amor. En 1 de Juan, capítulo 4, dice que Dios es amor. Y en la carta de Pablo a los Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios, dice que el amor nunca deja de ser. Por consiguiente, el amor es eterno. El amor nunca deja de ser. El amor no es creado, porque la Escritura dice que Dios es amor. El amor siempre ha existido, de la misma forma que Dios siempre ha existido. El amor nunca deja de ser. Este es el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, cuando estamos hablando de tener una buena vida espiritual y se nos invita a alimentarnos de este pan que descendió del cielo, nos está invitando a alimentarnos de amor. Mira, cuando nosotros comemos carne, las proteínas de la carne pasan a ser parte de nuestro cuerpo y adquirimos músculo. Cuando nosotros nos alimentamos de verduras, de frutas, las vitaminas y las verduras, las vitaminas que están en las verduras y en las frutas pasan a ser parte de nuestro cuerpo y ayudan en nuestro sistema inmune, músculo y defensa. De la misma forma, cuando el Señor nos invita a alimentarnos de su palabra para estar espiritualmente fuertes, es que nosotros vamos a alimentarnos de la esencia de Dios. Dios es amor. Y nosotros al alimentarnos de su palabra, al alimentarnos del Señor, al alimentarnos de este pan vivo que desciende del cielo, su esencia va a pasar a ser parte de nuestra. Su amor va a ser parte de nosotros. Su fidelidad va a ser parte de nosotros. Su misericordia va a ser parte de nosotros. Su amor va a ser parte de nosotros. Su fidelidad va a ser parte de nosotros. De la misma forma, cuando nos alimentamos físicamente, las proteínas pasan a ser parte de nosotros. Cuán importante es alimentarnos entonces de este pan vivo que desciende del cielo, para que su esencia, lo que Él es, sea parte de nosotros. Como las proteínas nos dan músculo, su palabra nos va a dar músculo espiritual. Como las vitaminas nos afirman nuestro sistema inmune. Al alimentarnos de este pan que desciende del cielo, nuestro espíritu va a ser inmune. Cuán importante entonces es alimentarnos de la palabra del Señor. La verdadera nutrición se prueba siendo fieles cuando el mensaje es duro. Leemos Juan, capítulo 6, 59 y 63. Dice así: estas cosas dijo Jesús en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Jesús estaba en la sinagoga en Capernaum y los que le escuchaban encontraron que las palabras eran duras. ¿Por qué? Al comienzo del capítulo 6 del Evangelio de Juan dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Cuando Jesús habla de estas palabras duras, lo que veían, lo que tenían en mente las personas que escuchaban,
era un cordero degollado, era un cuerpo destrozado, eran cuerpos sangrantes. Eso estaba en la mente de los que escuchaban. Entonces, el milagro de los panes y los peces multiplicados desaparece y aparece la figura de cuerpos destrozados, sangrantes. Desaparecen los panes y los peces y aparece el sacrificio. Eso es lo que está en la mente de los discípulos. Por eso encuentran dura la palabra, porque habla de sacrificio. Ya no habla de milagros, ya no hay señales en su mente. Lo que hay es sacrificio. Las multitudes serán atraídas por los milagros de Jesús, pero no por su poder para salvar almas. De la misma manera que un falso evangelio que solo se basa en prosperidad y bienestar no puede atraer a muchos. Pero si no pone énfasis en la conversión, es decir, en la confesión y en el arrepentimiento, será un evangelio de pan y peces. Jesús confrontó a la multitud. Yo sé por qué vienen. Yo sé lo que quieren. Panes y peces. ¿Quieren aspirina? Eso es lo que quieren. Si Jesús enfrentó a la multitud que solo está detrás de los panes y los peces, que solo está detrás de las bendiciones, que solo está detrás de la aspirina o del paracetamol, ¿qué queda para nosotros? Si nosotros, a los que entran por esa puerta, solamente les vamos a ofrecer pan y peces, solamente les vamos a ofrecer aspirinas, eso no va a tener el poder de cambiar sus vidas. Si en nuestro evangelio, si en nuestra predicación, salir con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, les vamos a decir que Dios es un flaco buena onda, eso no los va a salvar. Eso los va a mantener en la misma condición. Dios te va a ayudar. ¿Sabes que tu hijo está con problemas? No, mira, arrodíllate, Dios te va a ayudar. En un par de meses va a estar bien. Puede que sí, porque como les digo, el Señor es bondadoso. Pero esa alma está condenada a una eternidad sin Dios. Un evangelio simple, un evangelio que no habla de la confesión y el arrepentimiento. Es un evangelio de pan y peces. Es un evangelio que va dirigido a las multitudes. Lo que debemos estar dispuestos a hacer cuando nosotros hablamos, predicamos del evangelio que tiene que ver con el sacrificio, que tiene que ver con la entrega, que tiene que ver con la renuncia. No perdamos el foco ni la esperanza de que el Espíritu Santo es el que está capacitado de hacer lo que nosotros no podemos hacer. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. No tengamos miedo de enfrentar a las personas y hablar de confesión y de arrepentimiento para que se alimenten de buena palabra. Hoy aquí anoté paréntesis, entre nosotros. ¿A qué se refiere cuando hablamos de sacrificio? Cuando se nos habla de un evangelio de sacrificio, ya no panes y peces, ya estamos creciendo, estamos madurando. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, aquí, en medio de nosotros, Bethesda Kids, no sé si están las chicas por ahí. Mucho tiempo pidiendo maestros. Y aquí vemos varios maduros. Se supone. Sacrificio. ¿O simplemente panes y peces? ¿Qué significa sacrificio en medio de nosotros?
hace mucho tiempo. Entre paréntesis también, la iglesia está haciendo algo, Bethesda está haciendo algo que hacía la iglesia primitiva. Nosotros nos reunimos en casa, le llamamos grupos de conexión. Nos reunimos en casas. ¿Saben? Hace también harto tiempo que se piden líderes para grupos de conexión. Panes, peces, sacrificio. Ese era el paréntesis entre nosotros. La palabra dice en Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Todo esto del sacrificio tiene que ver con eso, con perder tu vida y hallar la vida que el Señor tiene para ti. Quiero decirte, de parte del Señor, que cuando tú renuncias a tu vida, cuando tú pierdes tu vida y hallas la vida del Señor, se me va el adjetivo, a ver si lo noté, es extraordinario. Vale la pena. Vale la pena perder tu vida, esa vida cómoda, por una vida de sacrificio, una vida en la que tú te niegas a ti mismo, te niegas a tu tiempo de descanso, porque hay una familia, un amigo, un vecino al que atender. Vale la pena sacrificar, renunciar a lo tuyo por los caminos del Señor, por lo que Dios quiere hacer a través de ti en tu vida. Es indispensable estar bien alimentado. Todo lo que hagamos en la esfera del sacrificio por nuestros hermanos, amigos, vecinos, la Escritura dice, cualquier cosa que hagas a uno de estos pequeñitos, a mí lo haces. A mí lo haces. Juan 6:67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros? Mira, Jesús aquí esta pregunta se la hace a lo íntimo. Ya no está la multitud, se fueron, ya no está en la sinagoga y en Capernaum, ya lanzó su prédica así dura y después está con sus íntimos, está con los 12. Y les pregunta, ¿queréis acaso iros vosotros? Sus íntimos. ¿Cuántos íntimos hay acá del Señor? Entre nosotros hay íntimos. Eres un íntimo de esos que están dispuestos a ir, de esos que están dispuestos a tomar su cruz, de esos que están dispuestos al sacrificio y ya no los panes y los peces. ¿Eres uno de esos? Esta es una pregunta que los que me conocen, yo siempre me hago. Y tiene que ver con esto del sacrificio, tiene que ver con esto del ser y del hacer. ¿Te aterran las preguntas esa pregunta que está registrada en el Evangelio? Cuando el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor. ¿Te aterran esas palabras cuando tú escudriñas, cuando tú las lees y te encuentras, no todo el que me diga Señor, Señor? ¿Te aterra la respuesta del Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Te confieso, me aterran. Me aterran. Que un día Él me diga a mí, nunca te conocí. Me aterra. ¿Somos íntimos? Jesús habla con sus íntimos. ¿Somos o no somos íntimos? ¿Se quieren ir? ¿O quieren el sacrificio? ¿Están dispuestos al sacrificio? La respuesta de Simón. Pedro, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? El verdadero discipulado. La madurez comienza cuando reconocemos que en Jesús hay palabra de vida eterna y estamos dispuestos a creerle, a seguirle, a obedecerle, a tomar la cruz y a sacrificarnos, a perder nuestra vida y hallar la de Él. Desde acá se ha dicho muchas veces,
salir de nuestra zona de confort para seguir las huellas del Maestro. Somos íntimos, ¿cierto? Y Él nos pregunta, ¿acaso queréis iros vosotros o queremos estar dispuestos al sacrificio? Mira, para terminar, no te voy a pedir que te pongas de pie, no te voy a pedir que levantes la mano, no te voy a pedir que vengas acá al frente. Simplemente, en el nombre del Señor, yo te exhorto a que seas honesto. Vamos a orar. Y yo te pido que seas honesto. La Escritura nos enseña y nos advierte, nos dice que Él pesa nuestros pensamientos, escudriña nuestros corazones. Él sabe la palabra antes que llegue a nuestra boca. Por eso te digo, sé honesto. Vamos a orar. Tú vas a cerrar los ojos y le vas a confesar a Dios. Si en todo este tiempo tú has sido multitud, si en todo este tiempo tú vas detrás de Él porque Él va a ofrecer panes, porque Él va a ofrecer peces, si has visto a Jesús porque Él va a estar con la aspirina, el paracetamol, la pastilla milagrosa a tiempo, o efectivamente quieres ser un discípulo que se alimenta del pan vivo que descendió del cielo y el amor de Él, la fidelidad de Él, el sacrificio de Él, la misericordia de Él pasa a ser parte de tu esencia, pero que así la luz de Él alumbre a través de ti. Pregúntate a ti mismo. Y cuando estés orando, solo sé honesto. A Dios, al Señor, no le podemos vender la pomada. No le podemos vender la pomada. Piensa en esto, sé honesto. Él es justo. Él te va a entender y te va a ayudar. Si quieres pasar a ser un íntimo, Él te va a ayudar. Él va a venir a tu corazón y te va a dar todo aquello que tú necesitas para que estés bien alimentado, para que estés fuerte en el Espíritu. Oramos. Señor, bendito eres tú. Bendita es tu palabra, Señor. Bendito, bendito eres, Señor. Henos aquí. Tú conoces a cada uno de los que estamos, Señor. Tú sabes si somos íntimos. Tú sabes si muchas veces nos acercamos a ti tan solo con los panes y los peces, Señor. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Y yo te pido, Dios, que tu Espíritu llegue a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y nos impulses a más, Señor. Enséñanos, Señor, a tomar del alimento que viene de los cielos. Enséñanos, Señor, a estar siempre bien nutridos de tu palabra. En el nombre de Jesús es nuestro clamor. Como iglesia queremos ser de tus íntimos. Como iglesia queremos ser de aquellos que dicen, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Esa quiere ser tu iglesia. Esa quiere ser Bethesda, Señor. Una iglesia robusta, una iglesia bien alimentada de tu palabra, de tu Hijo Jesús. Oramos, Señor. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.